Hola, me presento. Mi nombre es Raúl, soy cubano y vivo en Cuba. Y en el día de hoy vengo a ofrecerles un evento poco conocido en la historia de Cuba y España. Para muchos, si no para todos, es bien conocido que Cuba vivió historias de colonizaciones, de conquistas. Tuvimos esclavos en Cuba. Pero lo que muchas personas no conocen es que, siendo colonia de España, también tuvimos españoles siendo esclavos en Cuba. ¿Que no lo sabía? Pues quédese, vea el video y entérese de esta historia particular poco conocida en las páginas de la historia entre Cuba y España. En el duro invierno de 1853, en Galicia, la desolación se apoderaba de las casas, provocando un hambre que devoraba a sus habitantes como una jauría de lobos, y el cólera dejaba una oleada de muertes. En medio de este panorama desolador, alrededor de 1.700 gallegos se aferraron a un rayo de esperanza. Decidieron enfrentar el desafío más grande de sus vidas con el solo propósito de mejorar su nefasta realidad. Sin embargo, lo que no sospechaban es que el destino les preparaba un tormento atroz. En aquel entonces Cuba, la joya de la corona española en las Antillas, se había convertido en la reina indiscutible de la producción mundial de azúcar. Con el auge de los campos de caña y la lucha contra la esclavitud, la isla estaba en pleno cambio, lo que impulsaba aún más el deseo de una población blanca en contraste con la ya superior de origen africano, y así sofocar cualquier indicio de rebelión. Surgieron planes de colonización que buscaban reemplazar a los esclavos con trabajadores libres, preferentemente blancos. Uno de los principales impulsores de esta empresa sería Urbano Feijoo Sotomayor, un floreciente magnate español también gallego que ya residía en la isla. Al percatarse de la creciente necesidad de mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar, concibió una estrategia destinada a reclutar gallegos empobrecidos y trasladarlos a Cuba para ejercer como colonos. Se mostraba como un filántropo que solo deseaba ayudar a sus semejantes. Con el respaldo del gobierno, en tan solo medio año lograría organizar 8 expediciones desde Galicia a La Habana, sumando un total de 1.744 trabajadores. Los futuros colonos, consumidos por la miseria y el hambre, cayeron en el nefasto montaje que les ofrecían de un futuro mejor. La mayoría eran analfabetos, por lo que, sin saberlo, firmarían cláusulas abusivas gracias a las cuales podrían despojarles de su documentación o sufrir castigos físicos si no cumplían con sus obligaciones. Una vez llegados a Cuba, Feijoo les condujo al verdadero propósito de su plan, convirtiéndolos en esclavos de las inclementes plantaciones de caña. Trabajaron sin tregua bajo el sol implacable, en jornadas de 14 a 16 horas diarias. Padecían hambruna y falta de higiene. Fueron tratados con brutalidad, sufriendo castigos crueles y una explotación sin límites. Tan solo 2 meses después de la llegada de la primera expedición, más de 300 hombres habían fallecido. Muchos se atrevieron a desafiar la situación, consiguiendo ser duramente castigados. Los que consiguieron huir se refugiaron con esclavos fugitivos o convertirían en mendigos por las calles de la isla. Sin embargo, algunos lograrían plasmar sus penurias en cartas dirigidas a sus familias en Galicia, revelándoles el horror que vivían en Cuba. Así se devela el verdadero rostro de este proyecto de Urbano Feijoo, quien decía: un gallego ha de hacer el mismo trabajo que 2 negros y al precio que cuesta un esclavo, desatando la indignación ante una esclavitud disfrazada. Desde Cuba, un sinfín de protestas se alzan hasta la mismísima España, llegando a ser conocido por las altas esferas. La corte española toma la decisión de liberar a los trabajadores gallegos de sus compromisos con la empresa de Feijoo y devolverles la libertad para regresar a Galicia. El panorama culmina con la desintegración de la empresa de Feijoo, quien sorprendentemente evita la responsabilidad y quedando los emigrantes despojados de cualquier derecho de reclamación. Aquellos que lograron escapar y regresar a Galicia se encontraron con un recibimiento desolador. Habían emprendido el viaje en busca de un futuro mejor para solo hallar una realidad de agonía y sufrimiento. La humillación de regresar con las manos vacías sumió a muchos en un silencio total. Sus historias de tragedia quedaron sepultadas en los espacios más recónditos de la memoria colectiva. Lo paradójico es que Feijoo, a pesar de su infamia, continuó ostentando su poder y prestigio. Ni siquiera la cancelación en 1855 de su despreciable proyecto de esclavización de gallegos le trajo consecuencias, un reflejo de la impunidad de la que gozaban muchos ricos hacendados y hombres influentes de la época.
Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que les haya sido interesante. Para mí lo fue porque desconocía totalmente este evento en las páginas de la historia de mi propio país. Creo que prácticamente ningún cubano conoce este particular, ¿no? De que viviendo como colonia de España, pues tuviéramos propiamente españoles siendo esclavos en Cuba. Así que espero que una vez más hayan disfrutado de esta entrega y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video.